días. Bien, vamos a comenzar esta clase de hoy. Como ustedes pueden ver en su diapositiva, que ha sido compartido con ustedes, vamos a ver brevemente lo que ustedes tienen en su diapositiva, el tema de temperatura. Ustedes lo pueden leer en la diapositiva, pero básicamente lo que nos interesa como docentes, recuerden que esta asignatura está siendo compartida también con otros profesores. Nos interesa como docentes de carrera es que ustedes aprendan a hacer los cálculos correspondientes para poder ir viendo y corrigiendo todas las variables. Bien, aquí yo les he preparado un documento que está en Word, que se llama clase número 3. En este documento ustedes pueden ver, van a tener unos enlaces en la cual está la clase grabada, también están otros enlaces en cuanto a los conceptos y también sobre todos estos temas relacionados a este módulo. Bien, vamos a enseñarles acá. Aquí ustedes pueden ver la clase general. Acá ustedes pueden ver, me gustaría que ustedes vayan estudiando esta página, donde aquí están todos los conceptos relacionados, y también pues un libro en la cual está bastante detallado todos los conceptos que corresponden. Esto es a manera de la bibliografía para que ustedes lo tengan aquí. Entonces este documento de Word va a ser compartido con ustedes vía la plataforma Moodle, y en este mismo video, como les he puesto aquí, estoy mandando una tarea que tiene que ser subida hasta el día 10 de noviembre, que el 10 de noviembre viene a ser el día domingo, si más no me equivoco. Aquí vemos el domingo 10 de noviembre a las 23 horas con 59. Ok, esta parte de la introducción ustedes ya la habrán visto. Ok, lo que es la unidad 1, lo que es los objetivos de la asignatura. Bien, nosotros tenemos aquí básicamente trasladado la documentación de la presentación aquí a este documento Word. Y aquí yo tengo un ejercicio que nos da acá en la diapositiva de la unidad 1, y lo vamos a ir calculando, lo vamos a ir desarrollando paso a paso para que ustedes lo tengan como ilustración. Bien, ok, aquí está. Vemos aquí el ejercicio aplicativo. Entonces lo he dado acá para que nosotros lo podamos ver y ir resolviendo prácticamente. Ok, el ejercicio nos dice que un material metálico es todo aquello que, como su nombre lo indica, es un metal, se pesa en una balanza y un valor registra como 140.6 libras. Si el material tiene una forma esférica de diámetro 30 centímetros, es decir, 0,3 metros, calcular. Okay. Quiero hacer énfasis que tenemos que nosotros familiarizarnos con todas las unidades de medida. Yo tengo que saber estas unidades de medida que es del sistema internacional. Si vienen en metros, entonces si a mí me dan en centímetros, tengo que hacer la conversión a metros para poder simplificar. Ok, ¿cuáles son los datos conocidos? De acuerdo a este texto que está aquí del enunciado, yo tengo los datos conocidos. El peso del material, o con una nomenclatura de W, de 140,6. El diámetro de la esfera viene a ser 30 centímetros o su equivalente a 0.3 metros. Aquí está ya hecha la conversión. Ok, ¿cuáles son las constantes? La aceleración de la gravedad, este es otro dato que nosotros tenemos. La aceleración de la gravedad es esta. Luego la conversión de libras a newton, ya que queremos trabajar en unidades del sistema internacional, tenemos que una libra, esto es una constante, ustedes tienen que por favor familiarizarse con ello,
Esto de aquí se los voy a resaltar aquí en amarillo. ¿Sí? Una libra es igual a 4,44822 newton. Esto es una constante que ustedes la tienen que tener. Entonces, paso número 1. Convertir el peso, es decir, esto que tengo acá, de estas 146 libras, convertirlos en newton. Dado que el peso está en libras, lo debemos de convertir en newton para trabajar en el sistema internacional. Entonces, si yo tengo que es 140,6 libras multiplicado por la constante de 4,44822 newton libras, simplifico libras por libras y me sale que tengo ese peso que originalmente era de 140,6 libras, es el equivalente a 625,3 newton. Hasta ahora solamente estoy convirtiendo de libras a newton. Ok, paso número 2, calcular el volumen de la esfera. Ok, para esto nosotros tenemos esta fórmula donde volumen de una esfera es 4/3 por pi multiplicado, todo esto que está aquí, multiplicado por el diámetro dividido para 2 y todo esto elevado al cubo. Entonces, si yo sustituyo, ojo, estoy aquí ya en metros, porque hice la conversión. Entonces tengo que 4/3 por pi, que multiplica 0,3 metros dividido para 2 y todo esto elevado al cubo. Tengo que 0,3 dividido para 2 es 0,15 elevado al cubo. Y esto, si yo hago la operación, primero 0,15 elevado al cubo multiplicado por 3,1416 multiplicado por 4 dividido para 3, me sale que el volumen es igual a 0,014137 metros cúbicos, porque aquí yo tengo metros cúbicos, metros y elevado al cubo me sale metros cúbicos. Ok, paso 3, calcular la densidad del material, es decir, aquel factor que ya lo vimos en la clase anterior, que viene dado por ρ. Entonces la densidad, que esta es la sigla ρ, se define como la masa por unidad de volumen. Dado que tenemos el peso, ¿sí? Tenemos el peso y tenemos la masa por la gravedad. Para encontrar la masa, entonces despejamos. Si esto está multiplicando la gravedad, ¿sí? Tenemos aquí W es igual a M por G, pero yo necesito despejar M. Entonces esta G que está multiplicando pasa a dividir y es lo que tengo acá. Y me queda libre aquí masa. Entonces tengo que masa es igual al peso dividido para la gravedad. Entonces tenemos 625.3 newton, que es el cálculo que yo obtuve acá. Calcular, convertir el peso en volumen, esto es newton, convertir el peso a newton, ahora lo traslado acá, entonces tengo 625,3 newton dividido para la gravedad. La gravedad, como sabemos, es una constante que es de 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Esta es la aceleración de la gravedad. Okay. ¿Eso qué me da? Me da que yo tengo una masa de 63,75 kilogramos. ¿Ok? Bien. Ahora calculamos la densidad. Entonces tengo que ρ es igual a M dividido para volumen. Masa dividido para volumen. Tengo mi masa, ¿sí? Y ahora tengo el volumen, que lo había calculado. ¿Se acuerdan aquí? Ok. Y eso me sale que tengo una densidad o ρ de 4510.94 kilogramos dividido por metro cúbico. Todos estos pasos y estas fórmulas ya se los dejo aquí para que ustedes en los ejercicios que van a hacer simplemente reemplacen. Paso número 4, calcular el peso específico. El peso específico. Ok. Entonces aquí esta sigla se llama gamma.
es el peso por unidad de volumen. Entonces tengo aquí que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad, o también ρ por la gravedad, es el peso por la unidad de volumen. Ok, esto entonces reemplazando esta fórmula, tengo que es la densidad que ya la había calculado acá, la densidad que le había calculado aquí, perdón, aquí 451094, ¿sí? Metros cúbicos multiplicado por la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, me sale que tengo yo ahora un peso específico de 44.256,5 newton metro. Ok, paso número 5, calcular el volumen específico. Entonces, el volumen específico es el inverso, es decir, 1 dividido para la densidad. Entonces tengo que el volumen es 1 dividido para la densidad. Y divido, hago la operación y me sale que el volumen específico es igual a 0,0002217 metros cúbicos por kilogramo. Paso número 6. Calcular la densidad relativa. La densidad relativa o gravedad específica se calcula con la relación entre la densidad del material y la densidad del agua. La densidad del agua es otra constante. Está aquí. Es otra constante. Se lo voy a poner aquí en amarillo. ¿Ok? Entonces tengo que la gravedad específica es igual a ρ dividido para la densidad del agua. Entonces yo tenía un ρ, una densidad que era igual a 451094 dividido para 1000, y tengo pues yo ya mi gravedad específica de 4,51. Esta es la respuesta que me estaban pidiendo. Ahora bien, vamos al inicio del problema. Ustedes tienen aquí los datos, tienen este dato que es el peso del material, tienen el diámetro, tienen esta constante, ok, pero todo esto de aquí, por favor, tómenlo como ejemplo nada más, porque no siempre van a ser estas las incógnitas. Puede que en algún ejercicio tengamos que calcular el peso y nos den una de estas de aquí nos den como dato. Entonces tienen que ustedes dominar este ejercicio como ejemplo, ¿sí? Para que puedan hacer los siguientes. Entonces tenemos las respuestas finales. Aquí he hecho un resumen y luego pues les he puesto aquí una serie de ejercicios. Ok, entonces la tarea que vamos a enviar consiste en que ustedes puedan hacer estos ejercicios los pueden resolver, y aquí vemos ejercicio 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, vamos a dejar estos ejercicios allí mismo en el documento para que ustedes los puedan elaborar. De la misma manera vamos a calcular la potencia de una bomba. Aquí vemos una central hidráulica donde hay varias bombas que están conectadas al sistema. Okay, aquí hay una definición de potencia. Decimos que la potencia de una bomba, esa característica de placa de una bomba, en la cual pues es la capacidad que tiene la bomba como tal, nominal, se refiere a la cantidad de energía, es decir, a la cantidad de trabajo que puede realizar, que la bomba debe de suministrar por unidad de tiempo. En determinado tiempo está calculado ese valor de energía. Para elevar un fluido, es decir, cuánta fuerza necesita en W, en vatios, o en caballos de fuerza, caballos a vapor, pero normalmente se trabaja en vatios. Para elevar un fluido, o sea, para empujar un fluido a cierta altura y darle cierta velocidad. Ojo, cierta altura
y cierta velocidad. Si yo tengo una misma bomba que me toca elevar a un piso número 10 y lo necesito a cierta velocidad, esa misma bomba, cuando yo la haga trabajar en el primer piso, va a tener otra velocidad. Conforme voy aumentando la altura, va disminuyendo la velocidad. Y eso lo vamos a ir viendo con los ejemplos. Ok, o ambas. Es decir, yo puedo calcular la altura y la velocidad. Ok, es decir, la potencia indica el trabajo que realiza una bomba para vencer a la altura de elevación, altura manométrica, o el esfuerzo requerido para alcanzar una velocidad, ¿sí? Para alcanzar una velocidad de salida en el fluido, manteniendo un flujo continuo. Es decir, siempre va a haber ese flujo. Para calcular la potencia de una bomba se deben de considerar varios conceptos claves que intervienen en el movimiento o elevación del fluido. Bien, para poder arrancar esto, voy aquí a tener unos videitos para que nosotros podamos tener algo de ilustración. Bien, vamos a comenzar. ¿Qué significa la gravedad específica? La gravedad específica de un objeto es la densidad de ese objeto dividida entre la densidad del agua. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Por ejemplo, la densidad del oro es de 19.300 kilogramos por metro cúbico, por lo que la gravedad específica del oro es 19.300 kilogramos entre metro cúbico sobre 1000 kilogramos entre metro cúbico, que es igual a 19.3. La densidad de la catsup es de 1400 kilogramos por metro cúbico, por lo que su gravedad específica es 1400 kilogramos por metro cúbico entre 1000 kilogramos por metro cúbico, o sea, 1.4. Noten que la gravedad específica no tiene unidades, ya que es la proporción de una densidad entre otra, por lo que las unidades se cancelan. ¿Y por qué nos interesa definir algo llamado gravedad específica? Bueno, una cosa genial de la gravedad específica es que para algo que flota, la gravedad específica nos indica la fracción del objeto que está sumergido o que estará por debajo del agua mientras flote. Por ejemplo, digamos que tenemos un cubo de madera con una gravedad específica de 0.2. Este va a flotar en el agua y ya que su densidad específica es de 0.2, el 20% del volumen total de este cubo va a estar sumergido por debajo del agua mientras flote. Si el cubo de madera tuviera una gravedad específica de 0.6, entonces el 60% de este cubo va a estar por debajo del agua. El hielo tiene una densidad de 920 kilogramos por metro cúbico, lo que quiere decir que el hielo tiene una gravedad específica de 0.92. Y es por eso que el 92% de un iceberg se va a encontrar por debajo de la superficie del agua. Pero ¿qué pasaría si usáramos un cubo que tiene una densidad de 2700 kilogramos por metro cúbico? La gravedad específica sería de 2.7, lo que significa que el 270% de este cubo va a estar por debajo del agua. Pero no podemos tener más del 100% de algo bajo el agua. Aun cuando el objeto se hunda, la cantidad máxima que va a estar sumergida va a ser el 100% del objeto. Así que si la gravedad específica de un objeto es mayor que 1, ese objeto se va a hundir, al menos si lo soltamos en agua, y tendrá exactamente el 100% de su volumen sumergido en el agua. Normalmente cuando las personas se refieren a la gravedad específica, se refieren a la densidad del objeto dividida entre la densidad del agua, pero algunas veces nos es útil definir la gravedad específica con respecto a un líquido que sea diferente del agua. Por ejemplo, si tuviéramos madera con una densidad de 638 kilogramos por metro cúbico, flotaría en aceite, ya que la densidad del aceite es de 850 kilogramos por metro cúbico, y aún así podríamos encontrar la proporción de esta madera que estaría por debajo de la superficie de este líquido. Simplemente tenemos que usar la densidad del aceite en lugar de la densidad del agua en la fórmula de la gravedad específica. Si lo hacemos, nos daremos cuenta que la madera va a flotar en este aceite
con un 75% de su volumen sumergido en el aceite. Ok. Como usted recordará, este, este apartado donde vimos aquí las densidades, sí, las densidades de algunas sustancias, son las que nos van ayudando a tener estos conceptos para poder hacer los cálculos de los ejercicios. ¿Sí? Acaban de ver ustedes aquí la densidad de un material, el peso específico, en este caso el tamaño, la densidad relativa. Todos estos conceptos son los que nosotros necesitamos tener en cuenta para saber qué tan denso, qué tanta diferencia hay entre el fluido que yo estoy llevando a cabo, qué tanta fuerza debo de ejercer. Vamos a ver otro video que también nos ayuda a toda esta ilustración. Cabe resaltar que este enlace ustedes lo tienen allí en la diapositiva y vamos a ver ahora qué es presión. Aquí ustedes pueden ver todo lo que es la parte teórica de lo que es presión. Esta página es bastante interesante, es bastante ilustrativa. Ustedes pueden hacerla de consulta. Ok, ahora vamos a ver, solamente les estoy enseñando un poco. Ahora vamos a ver el principio de Pascal. ¿Qué significa? ¿Cómo interviene este principio en lo que nosotros estamos estudiando como presión? Vamos a verlo entonces ahora a través de este video. Ahora aprendamos un poco sobre fluidos, y es muy probable que ustedes tengan ya una idea al respecto. Un fluido es cualquier cosa que toma la forma de lo que lo contiene. Por ejemplo, si yo tengo una esfera de vidrio completamente llena de agua, aunque no, mejor digamos que es una esfera de plástico. Si yo fuera a cambiar la forma de esta esfera y se viera así, el agua cambiaría su forma al igual que su contenedor. Y lo mismo sucedería si esto fuera oxígeno o algún gas. Llenaría el contenedor y se adaptaría a la forma de este. Entonces un fluido va a ser igual a lo que toma la forma de su contenedor. Toma la forma del contenedor. Y tenemos dos tipos de fluidos: los líquidos y los gases. Al ser el gas comprimible, aquí pongo que el gas es comprimible. Y la diferencia con los líquidos es que los líquidos no se comprimen, no son comprimibles. Como les decía, al ser el gas comprimible, se puede reducir el volumen del contenedor y el gas se va a volver más denso. En cambio, los líquidos no se pueden comprimir. Imaginen el mismo globo lleno de agua o mi esfera de plástico. Si quisiéramos comprimir este globo por todas partes al mismo tiempo, no podríamos reducir su volumen sin importar qué hagamos. En cambio, si este globo estuviera lleno de gas, sí podríamos disminuir el volumen si hiciéramos presión en todos los lados del globo. Y esta es la diferencia entre un líquido y un gas. Ahora vamos a enfocarnos un poco más en los líquidos para aprender un poco más sobre el movimiento de los líquidos y de ahí al movimiento de los fluidos en general. Vamos a limpiar la pantalla. Ahora imaginemos una situación en donde tenemos un contenedor de una forma muy peculiar, como este.
y que el área de la primera abertura es A1 y el área de la segunda abertura es A2. Llenemos este contenedor con algún líquido, más o menos así. Y recordemos que los líquidos no se pueden comprimir. Ahora recordemos lo que sabemos de trabajo y veamos si podemos deducir algunas reglas de fuerza y presión en los líquidos. Recordemos que trabajo, W, es fuerza por distancia. Bien, les he pasado este enlace para que ustedes puedan revisar cada uno de los enlaces que están aquí, cada uno de los videos, para no ser muy pesado el video que los voy a subir. No podría pues yo ver todos en este momento junto con ustedes, no es la idea. La idea es poder llegar a resumir y hacer un extracto del video como tal. Ok, entonces cuando hablamos de presión, como bien lo dice el video, estamos hablando que en determinada área, sea un cilindro, sea un cuadrado, cualquier área que yo tenga, yo ejerzo una fuerza, y esa fuerza que yo ejerzo en esa determinada área se llama presión. ¿Por qué es importante saber esos conceptos? Porque luego pues yo, al tener una altura en una tubería, digamos que yo tengo una tubería de 2 pulgadas de diámetro interior, yo necesito saber cuánta presión necesito ejercer en esa tubería para poder llegar a cierta altura o elevación manométrica. También yo necesito saber, con esa presión que voy a ejercer, cuál es la velocidad que voy a tener como resultado de salida. Vamos a ver aquí un dibujo donde yo tengo aquí una cierta presión que voy a hacer en esta tubería, ¿sí?, en todo el sistema, para saber que desde este tanque, en el momento que estoy succionando y luego a llevarlo a cierta altura, voy a tener una velocidad de salida del fluido con todos estos datos que me van dando. Ya tengo lo que es presión, ya sé lo que es presión, y esa presión que ejerzo, prácticamente que ejerce la bomba sobre el fluido, y por eso es que es importante saber cuál es el fluido que estoy empujando, ejerciendo esa fuerza, porque tiene diferentes densidades, se comporta de diferente manera. Cabe recalcar, también como lo hemos visto, que yo puedo, si es una bomba de aire, si aire comprimido, yo el aire lo puedo comprimir, como su nombre lo indica, aire comprimido. Pero si es líquido, sea agua, aceite, no lo puedo comprimir. Ok, entonces esa presión que yo ejerzo sobre el sistema, ¿sí?, digamos de manera nominal, supongamos que estos elementos no generen pérdida, me va a dar cierto resultado. ¿Por qué digo imaginémonos? Porque cada elemento que yo tengo aquí, una válvula, una bomba, un sensor, cualquier elemento que interrumpa aquí el sistema, me va a generar una pérdida de velocidad, una pérdida de caudal, y vamos a tener otros resultados. Pero los ejercicios son considerando de que no hay pérdida. Ok, entonces, una vez que yo sé lo que es presión, una vez que yo sé lo que es densidad, que los estamos viendo, entonces yo puedo saber y puedo ir calculando esta velocidad de salida, la energía o potencia gravitacional de la bomba, la energía cinética, la densidad de fluido, el flujo volumétrico, es decir, la cantidad de volumen que va a circular por esa tubería, el área o la sección transversal de la tubería, el flujo de la masa, es decir, todo lo que va a circular por ese lugar, la energía total por unidad de masa y la potencia de la bomba. Entonces, una vez que yo resumo todo eso, tengo pues los resultados ya aquí en una fórmula. ¿Ok? Entonces, el ejercicio aplicativo lo tenemos aquí en esta ilustración, que también está en la diapositiva.
diapositiva es el mismo ejercicio para tener coherencia, ¿no? Es el mismo ejercicio que lo tenemos acá, pero acá lo tengo yo de manera resuelta para que ustedes también lo puedan ir viendo paso a paso. Una vez más, tal como se lo he dicho, en las ilustraciones que estoy poniendo, ustedes van a tener esto como ejemplo, solo como ejemplo, porque los ejercicios no siempre son iguales. Las variables, es decir, las incógnitas, siempre son distintas, pero el procedimiento es el mismo. Entonces, aquí tengo el ejercicio. En este caso aquí está el ejemplo. Es el mismo ejemplo. Y yo lo he hecho acá en Word para que ustedes puedan ya tenerlo de manera diferente, paso a paso de cómo se lo resuelve. Ok, regresamos acá al archivo de Word y tenemos esto, ¿no? Bien, entonces para resolver este problema determinaremos la potencia de la bomba necesaria para poder elevar esa agua a una altura de 4 metros. Una vez más, recordemos, en este caso específico, en este caso particular de este ejercicio, voy a elevar agua, pero yo puedo, en la vida real, yo puedo elevar aceite, yo puedo elevar alcohol, yo puedo elevar cualquier otro tipo de fluido. Sí, recordemos una vez más, los gases se pueden comprimir, los líquidos no se pueden comprimir. Algunos de ustedes están trabajando en el sector alimenticio y ahí ustedes van a tener vapor que transportar, ustedes van a tener que transportar amoníaco, en otros casos van a tener que transportar alcohol, hidrógeno, agua, aceite. Hay diferentes tipos de fluidos y dependiendo del fluido, las variables son distintas. Ok, entonces los datos proporcionados que tengo aquí es la altura de 4 metros. Aquí tengo 4 metros desde el nivel del agua, del tanque, hasta la altura de acá, 4 metros. Tengo la velocidad de salida, 3 metros por segundo, el diámetro de la tubería, todos los datos que están en el dibujo, en el diseño. La densidad del agua y la gravedad. Entonces, así mismo como en el otro ejercicio, está paso a paso, el paso número 1, el paso número 2, con estas fórmulas, ¿sí? Y ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Así como yo les estoy presentando este ejercicio y el anterior, ustedes van a hacer la tarea presentada en Word, de la misma manera. Ustedes van a hacer el mismo paso a paso, la fórmula y el resultado, la fórmula y el resultado. Quiero ver paso a paso de los 5 ejercicios acá arriba, como también de los 5 ejercicios que los tenemos aquí abajo. Ok, aquí está bastante explicado para que ustedes puedan tenerlo como referencia. Ok, bien, entonces recordemos, vamos a hacer un repaso. Nos vamos al lado de acá. Aquí hay tres prácticamente ayudas, que son los conceptos básicos. Todos los videos relacionados a cómo calcular las diferentes variables. Tenemos aquí un libro que está en PDF, ustedes lo pueden bajar, ustedes lo pueden estudiar. Y esos 10 ejercicios que les estoy enviando, ustedes me lo tienen que presentar el 10 de noviembre hasta las 11:59 de la noche. ¿Ok? Bien, entonces, de esta forma vamos a dar por concluido este video, no sin antes recordarles que este material va a ser elevado a la plataforma Moodle, a la plataforma EVA, para que ustedes lo puedan revisar, descargar y tomarlo como plantilla. ¿Ok? Bien, entonces van a ser 2 tareas. La una tarea se va a llamar ejercicio 1. Vamos a ver qué nombre le ponemos.
que tiene que ver con el cálculo de la densidad, y mientras que los demás ejercicios son de la potencia de una bomba. Ok, con estos ejercicios ustedes van a practicar, y de esta manera hemos dado por terminado la unidad 1 con estos dos bloques de ejercicios, los cuales estos ejercicios serán tomados en cuenta en la lección y en el examen. ¿Sí? Practiquen, yo les he puesto 5 ejercicios, pero ustedes deben de practicar mucho más. Entonces, tanto en la lección como en el examen del primer parcial serán tomados en cuenta estos ejercicios para efectos de la medición de su aprendizaje. Bien, ok. Hasta ahora pues vamos a quedar allí. Muchas gracias